Hola, yo soy Dr. Pau. Yo soy Dr. Kiki y esto es A Cerebrito. Quitao. Hola, hola. Hola. Welcome back. Welcome back. Estamos en un nuevo episodio de A Cerebrito. Quitao. ¿A quién tenemos aquí? Preséntala y luego yo doy un background. Hoy tenemos el privilegio de tener una invitada muy, muy especial a quien hemos esperado para invitar y finalmente pudimos coincidir. Y ella es Lorena Martínez, patóloga del habla y del lenguaje, y hoy va a estar acompañándonos en este episodio que se llama Hablando del habla. Pero para que nuestros oyentes sepan un poquito más sobre Lorena, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre ella, Kix? Lorena es la mejor. Gracias. Lorena es patóloga del habla y del lenguaje. Hizo su bachillerato en patología del habla y audiología. Hizo su maestría en patología del habla y actualmente trabaja como patóloga del habla y compartimos oficina y nos consultamos muchísimos pacientes. Pero yo creo que a mí lo que más me sorprende y lo que más me admiro de Lorena es que además de ser patóloga del habla, es emprendedora y una entrepreneur. No hay otra palabra para describirla. Ella fundó Tale Plus, es una plataforma de telemedicina que provee servicios de patología del habla y del lenguaje con pacientes bilingües y multilingües aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ella es excelente, todo el mundo que trabaja con ella se enamora de ella, así que es un privilegio tenerla aquí para poder explorar un poco su cerebro y todo su conocimiento en el tema del lenguaje y del habla, que yo sé que para nuestros oyentes son preguntas que surgen y para las mamás, especialmente las mamás que acaban de tener un bebé por primera vez, es un área de mucho interés. Así que así, sin más preámbulos, Lore, welcome. Gracias, qué linda esa bienvenida, bien emotiva, Kiki, gracias por la invitación y Dr. Pau también. Estoy súper contenta de estar aquí para hablarles un poquito sobre el habla. Muchas gracias por aceptarla, Lorena, y de verdad que estamos encantados de tenerte hoy. Vamos, como dijo Kix, a explorar un poquito tu cerebro y a que nos ayudes a darnos mucha información que estoy segura que va a ser muy beneficiosa para nuestros oyentes, padres, otros terapistas, obviamente, y estudiantes también que nos escuchan. Pero Claro antes de entrar en materia, yo quiero saber un poquito más sobre ti y preguntarte qué te llevó a iniciar en esta profesión tan linda. Claro. Pues mis estudios y mi interés por patología del habla comenzó en la universidad. Yo sabía que a mí me gustaban los niños. Desde chiquita llegaban mis primitos y llegaba alguien con un bebé y yo siempre iba a jugar con los niños. Así que empecé desde bien chiquita. Y pues me gustaba hablar, que fue bueno para la profesión. Y llego a la universidad y me empiezo a preguntar cómo yo voy a escoger un trabajo para toda mi vida. Y cogí una clase de patología del habla introductoria así, pues por ver, a ver si me gustaba. Y me encantó porque había tanta variabilidad en el campo. Podía trabajar con niños, podía trabajar con adultos, hospitales, alimentación, tartamudez, entre otros. Y pues así hice mi bachillerato en patología del habla y audiología. Y luego de eso hice mi maestría en Temple University, que tenían uno de los pocos programas bilingües al momento. Y como yo tenía ese background de puertorriqueña, sabía español e inglés, pues yo quería asegurarme de tener ese conocimiento de ambos idiomas, por si regresaba a Puerto Rico, por si me quedaba en Estados Unidos. Y pues ahí comencé mis estudios. Luego de eso pasé a trabajar en un hospital de trauma, donde vi mucho más de lo que me enseñaron en el salón de clases. Sí. Llegué a trabajar en la unidad neonatal de incentivo, no con los bebés, no para enseñarles a hablar, pero para ayudarlos con alimentación a través de biberón o bibi. Trabajé con adultos después de derrames cerebrales, con dificultades de comunicación y además con pacientes bilingües, que es una de las áreas que me apasiona. Así que eso es un poquito sobre mí. Excelente. Gracias por ese resumen. Además de que has tenido una trayectoria bastante amplia, ¿no? Que cubre una amplia gama de presentaciones clínicas y de experiencias también a nivel del lifespan, ¿no? Del desarrollo del lenguaje. Y eso es súper importante.
yo quería añadir que para beneficios de este episodio es increíble como, y bueno, y nosotros lo sabemos y me imagino que Lore tú también, cómo la neuropsicología y la patología del habla, o sea, se asocian y se compensan. Nosotros, Pau, trabajando en rehabilitación allá en Nueva York, trabajábamos de la mano de las patólogas del habla. O sea, no podíamos sin ellas. Y Claro. ellas también compensaban con lo que nosotros teníamos que ofrecer. Así que van de la mano y creo que, ¿verdad? Desde un punto de vista clínico, hace mucho sentido tenerte aquí Sí. para nuestros oyentes. Además Así de que yo que, creo que es una, digamos que la manifestación, lo que acabas de decir, que es súper importante, porque es la manifestación de cómo el lenguaje es la base de tantas habilidades cognitivas en el cerebro. O sea, no solamente el lenguaje como tal, como decimos un freestanding skill, sino cómo contribuye y cuando hay dificultades en el lenguaje se afectan otras áreas cognitivas. Y bueno, vamos exactamente. a expandir un poquitico sobre Sí, eso. sí, cada vez que entre una evaluación a esta oficina nueva del habla, yo rápido estoy, Kiki, ¿oíste esto? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Te lo refiero? ¿No te lo refiero? Así que sí, ha sido súper importante para nosotras trabajar juntas. Claro. Sí, definitivamente. Súper, súper. Entonces, Lore, ¿verdad? Para comenzar y dar una introducción un poquito bastante, o sea, un poco directa, cuéntanos un poco qué es el desarrollo típico del habla, ¿verdad? En los niños y cuáles son los hitos importantes a observar. Hitos, meaning milestones, para aquellos que no conocen la palabra en español. Súper, pues es bien importante saber que la comunicación comienza a desarrollarse mucho antes de que su niño o niña esté empezando a decir sus primeras palabras. En general, desde los 3 o 4 meses, los bebés comienzan a balbucear, que es cuando empiezan a hacer esos sonidos, mamá, ba, que no necesariamente tienen significado, pero es ese comienzo de la comunicación. Luego de eso, a los 5 meses más o menos, comienzan a imitar expresiones faciales, la sonrisa y otras caras cómicas que le hacen los papás. Y más o menos a eso de los 9 meses imitan movimientos motores un poquito más complejos. A los 12 meses al año comienzan las primeras palabras, que mínimo una palabra empieza a decir el bebé, el niño, pero promedio pueden decir como 5. Y a los 18 meses, mínimo de 10 palabras, pero un promedio de 50. Pero lo importante es que desde bien chiquitos, desde esos 3, 4 meses y hasta antes, a veces desde los 2, podemos empezar a ver ese desarrollo de la comunicación, que no necesariamente es, ay, no está diciendo ninguna palabra, tiene año y medio, ay, tiene 2 años, solo dice 2. Pero si desde chiquitos vemos algunas de esas cositas que están afectadas, podemos empezar a trabajarlo desde antes para que cuando estén un poquito más grandes ya tengan esas destrezas y no siga el rezago. Claro. Y es un puente perfecto, digamos, para una de las preguntas que más nos llega a nosotros a consulta, o por lo menos a mí a consulta, y es cómo identificamos que hay digamos que un retraso o que hay una dificultad en algún aspecto del desarrollo del lenguaje, sea verbal y no verbal. ¿Cuáles son como que, digamos que esas Señales, sí, las señales, esos red señales. flags que los padres deben estar más atentos? Sí, cuando hay dificultades, por ejemplo, en imitación. Si un bebé no imita un sonido, una palabra, ya cuando esté un poquito más grande, se le va a hacer muy difícil más adelante imitar esas palabras o aprender nuevas palabras. Otra dificultad bien común es la atención. Si yo no me puedo sentar y prestarte atención y mirar la boca y ver lo que estás haciendo para luego imitarlo, también eso puede ser una dificultad que luego se convierte en una dificultad del habla. Así que hay estas cositas que uno puede ir mirando desde antes para que cuando llegue el momento del habla, uno diga, anda, él no me imitaba muy bien, él no tenía muy buena atención. Quizás, ¿verdad? Si lo hubiésemos intervenido un poquito antes, ¿verdad? Lo ayudábamos un poco más rápido. Pero sí, atención, imitación, esos prerequisitos del lenguaje son súper importantes para un buen desarrollo del habla. Eso es interesante porque muchas veces aquí, y Pau y yo hablamos mucho de esto, donde que la atención es muy relativa a la edad y al estado en el desarrollo, pero la atención, la habilidad de atender, aunque sea un segundo, empieza desde muy temprano. O sea, si yo no miro a la cara
¿verdad? Y si yo no atiendo la boca y los ojos y las expresiones faciales del cuidador o de esa figura de apego de la madre o el padre, se me va a hacer muy difícil poder aprender, poder imitar. Así que la atención desde muy temprano es una base fundamental en el desarrollo del habla y del lenguaje. Sí. Lore, ¿cómo crees que puede algún trastorno, y puedes hablar un poco, ¿verdad?, cómo se determina que es un trastorno, del habla y del lenguaje impactar otras áreas del desarrollo, como las habilidades sociales, académicas, y eso puede ser, ¿verdad?, desde muy temprano hasta luego en la adolescencia y en la adultez? Claro que sí. Un trastorno del habla puede impactar las habilidades sociales, las habilidades académicas. Por ejemplo, digamos que un niño tiene dificultad de articulación, que eso es decir, los sonidos, y va al parque a jugar con niños de 4 años, 5 años, y nadie le entiende. Entonces, los niños se burlan o le dicen, mira, no te entiendo, o no quieren estar con él, y eso comienza desde bien chiquito a impactarlos negativamente, su autoestima, y pues va a evadir jugar con esos niños. Quizás busca niños más chiquitos con los que jugar, que quizás no tienen esas destrezas del habla o cognitivas tan a la par como deberían estar las de ese niño de 4 o 5 años. Ya cuando son, ¿verdad?, un poco más grandes, un rezago del habla puede impactar académicamente cuando empiezan a leer, a escribir. Por ejemplo, los niños cuando empiezan a escribir, escriben como hablan. Así que, por ejemplo, si en vez de decir la palabra carro, dicen tarro, pues el niño va a escribir tarro. Entonces Claro. lo escribe con la T. Entonces, pues ahí se empiezan a impactar esa comunicación expresiva. Claro. En un adulto, por ejemplo, vamos a decir que tiene un derrame cerebral y dependiendo del área del derrame puede tener dificultad procesando información. Entonces, digamos que todos los jueves esa persona antes del derrame iba a un restaurante con sus amigos y de momento no puede seguir esa conversación, pues se comienza a aislar, lleva a depresión o quizás se le afecta su trabajo. Así que una dificultad de comunicación no solamente, ¿verdad?, es los nenes chiquitos, ahí no le dice esto y lo otro, puede Claro. impactar en las escuelas, el ambiente social, todas esas áreas que son tan importantes pues, para uno ser feliz. Claro, claro. No, y creo que eso también va ligado mucho, Lorena, ahora que estás hablando sobre ese tema, en algo que vemos mucho, mucho en consulta, y es cuando, sobre todo con los niños chiquitos, y es cuando empezamos a ver conductas que, que de una manera inadecuada pienso que se pueden categorizar como agresivas o violentas en niños pequeños, y realmente lo que están comunicando es que el niño tiene una dificultad para poder expresarse verbalmente, Sí, ¿no? Utiliza sí. más su cuerpo para poder comunicar esa incomodidad o poder exteriorizar ese sentimiento de rabia, de muchas veces irritabilidad, enojo, ¿no? Hasta tristeza. Muchas veces es Sí. manifestada mayormente a través de la conducta. Y siempre que yo veo algún bebé o algún niño que viene, y por bebé me refiero a toddlers, que viene con digamos, con un referido para evaluación por conducta, primero veo cómo está el habla. O sea, lo primero que veo es, lo han evaluado para patología del habla y del lenguaje, que nos dijo bueno, aquí le decimos la terapista del habla, pero la patóloga, sobre su desarrollo, porque una vez abordamos o intervenimos el lenguaje, vemos cómo se va gradualmente reduciendo este tipo de comportamientos o conductas en los niños. 100%. Y Bueno, yo creo que yo lo pasé con Pauli, o sea, Mm, Lorena ve a Pauli para terapia del ujú, habla y Paulina se tardó en hablar, en arrancar, ujú, mucho. O sea, ella medía las señales, esas señales tempranas de dificultad ujú, imitando. Yo me acuerdo que yo tuve que trabajarle bastante, ujú, ujú, mayormente porque era bien activa, entonces pues para que me mirara pues le ujú, costaba. Y ahora ella ya fluye, pero inicialmente yo me acuerdo que ella cuando jugaba con sus primas mayores se ujú. cohibía, porque ella me decía, mamá, mamá, no, 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 no podía arrancar y eso pues probablemente era intimidante y su manera de demostrarlo o de manifestarlo y externalizarlo era pues hacía tantrums,
evadía, no quería. Entonces yo tenía que ponerme el sombrero pues de clínico para poder entender esas partes y explicárselo al resto de la familia. Claro, claro. Y también presenta como una dificultad para los padres en que muchas veces no saben identificar lo que está sucediendo y pues obviamente al no saber de dónde viene o como el root cause, o sea, la raíz del problema, podemos cometer todos como padres el error de mirar la conducta, o sea, es decir, mirar la rabieta, mirar el tantrum y no mirar de dónde viene y por qué está pasando eso, ¿no? Y Exacto. obviamente es mucho más difícil cuando son tan pequeños porque no se ve ese gap, esa diferencia todavía con los otros niños, ¿no? Con otros Todos niños. tienen como un desarrollo, digamos que variable del lenguaje en esta etapa, pero la diferencia no es tan marcada como cuando ya deben ser más verbales y los Exacto. niños se empiezan a dar cuenta. Antes de que se me olvide, mientras estabas explicando, hablándonos sobre obviamente las dificultades, Lorena, me acordé de un caso, bueno, de un caso en particular para poder hablar como ejemplo, pero veo que también cuando hay trastorno del lenguaje, cuando hay dificultades con el lenguaje, sobre todo en los niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad o disfunción ejecutiva, tiende a ser manifestado no solamente en que pueden hablar o pueden identificar lo que llamamos el lenguaje expresivo receptivo, sino en cómo organizan la información y cómo eso Sí. afecta su comunicación social, ¿no? Sí. Me imagino que también es algo que ves bastante en consulta. Sí, sí, o sea, bien común. Ayer mismo tuve una Sí. evaluación con eso y lo estaba discutiendo con Kiki. Ujú. De nuevo, y vuelve a esa dificultad de atención. Si el niño tiene dificultad prestando atención y oye partes de lo que le están diciendo, él va a decir partes de lo que está diciendo. Claro. Entonces, pues nada, todo vuelve a estos prerequisitos de lenguaje, esa atención, esa imitación, pero bien común, sí que sí, hay dificultad de atención, puede que tengan dificultad de comunicación también, lo veo bastante. Sí. Y Claro. también le agregaría que dificultad también con la organización, que es Organizacional. bien particular en los niños que tienen, Sí. además de la atención, dificultades con las habilidades ejecutivas, Sí. en que muchas veces el cerebro va más rápido, su procesamiento de información va más rápido que lo que ellos pueden output, ¿sabes? Como decir verbalmente. Y eso hace que muchas veces sus ideas no sean coherentes o que se salten pedazos y de Sí. repente lo ves manifestado tanto como hablan como cuando escriben, ¿no? Sí, Entonces hay Claro. palabras que están missing, ¿sabes? Que no están o se las comen, nosotros decimos comer, se comió la palabra. Sí. O de repente cambia inclusive hasta el contexto de lo que están diciendo porque no logran poder hacer sentido de las palabras que están escogiendo. sí. O la impulsividad muchas veces también hace que escojan palabras equivocadas y de repente tengan que retractarse para Y van a las poder... millas. Sí. Sí. Exactamente. Bien Sí. común y en una evaluación reciente le pedí a un estudiante, a un paciente que escribiera, le puse un video de 5 minutos para ver de nuevo cómo escribía. Ujú. Y estuvo 5 minutos sentadito, escribiendo, bien chévere, y fue todo como como un run-on sentence, Ujú. que eso mismo no tenía pausas, no tenía Ujú. puntos, y así mismo como escribía, pues te hablaba también, Claro. soltaba todo lo que podía para complacerme, darme la respuesta, aunque no tuviera organización. Correcto. Exacto. O planificación, que eso es otro tema Sí, que Ujú. surge mucho con los pacientes que vemos con déficit de atención y también tienen el historial de un trastorno de lenguaje que entonces no pausan, piensan y contestan. Ujú. Y eso a veces lo mete en problemas porque contestan sin pensar. Entonces todo se exacerba. Sí. Bueno, Lore, entonces, ¿qué tipo de evaluaciones y pruebas se puedes utilizar, ¿verdad? Para diagnosticar un trastorno del lenguaje. bueno, pues depende del paciente, esa respuesta no les va a gustar, pero depende del paciente y del área de necesidad. ¿Verdad? Siempre hay unas pruebas estándares que se usan por edad, pero antes de yo sentar a un niño o un paciente a darle una prueba, tengo que ver cómo trabaja de manera informal, en juego, en actividades más naturales. Y después de ahí decido, voy a administrarle la PLS5, que es una que utilizamos, la SELF, y ahí decido. Pero tiene que haber un balance de cosas, pruebas estándares, evaluaciones estandarizadas
y cosas más informales para verlo de manera Sí, observaciones clínicas. más natural, sí. Y hay niños que pues no son buenos test takers, ¿verdad? Y ven en la prueba, ay Dios mío, esto fue como el examen que me dieron hace 2 años, de que tenía que llenar las bolitas y ella está marcando números y eso crea mucha ansiedad. Y pues salen mal, no porque no sepan, sino porque están nerviosos o tienen otra preocupación por prueba. Así que bien importante leer las destrezas, ¿verdad? Estar bien pendiente del niño para ver qué es apropiado y qué no es apropiado al momento de evaluar. Para los padres que se están que a lo mejor tienen esta preocupación o han estado con este gut feeling, ¿verdad? De, ay, debo llevarla o llevarlo a evaluar. Si le fueras a describir como que cómo luciría ese día, ¿verdad? Llegan a la oficina, entrevistas a los padres, pasan solitos o pasan acompañados, como más o menos, ¿verdad? Para que tengan una idea. Y hay veces que se intimidan por no saber cómo luce. Y tener una idea de cómo puede verse, pues facilita ese proceso. Sí, lo primero, si tienes un gut feeling, es mejor actuar temprano a esperar. Eso siempre es lo primero. Y los niños aquí la pasan súper bien. Desde el momento que ellos llegan, yo los recibo con un juguete, mientras el papá va llenando el historial. Así que ya me ven, esa es la muchacha que me da los juguetes, así que ya empezamos bien. Entonces, por lo general, dependiendo de la edad, paso a los papás con el paciente, o si es un niño ya más grande, que quizás no queremos que escuche algunas cosas, pues lo traigo primero al papá y después hago un intercambio y entra el niño. Y luego entran y comienzo con juego, por lo general, con los niños que son más pequeños, y cuando son más grandes, pues hablamos de temas, ¿verdad?, que les interesen. Ayer hablé con uno del French Open y hablamos de tenis y cosas así que le llamaban la atención. Y yo no sé mucho del French Open, pero sé 2 o 3 nombres, así que dije Alcaraz y ya dijo, esta es pana mía. Y pues luego de eso, pues empiezo con las pruebas estandarizadas. Trato de ver siempre, antes de empezar con las pruebas, el idioma dominante del niño, porque no me gusta empezar con un idioma que no dominan. Si yo le doy a un niño una prueba estandarizada en inglés y su idioma dominante es español, ya se va a querer ir corriendo. Así que bien importante evaluar eso de manera informal. Por lo general, cuando son más chiquitos los pacientes, trato de completarlo en 1 o en 2 sesiones y todo liderado por el paciente, bien patient-centered, bien child-centered. Y igual, cuando son un poco más grandes, si necesitan break, busca una merienda y vuelve y seguimos cuando estés listo otra vez. Luego de completar la evaluación, doy unos findings preliminares y después nos sentamos con calma con un reporte para discutir las necesidades y las fortalezas de su hijo o hija. Así que eso es más o menos como es una evaluación. Y si hace falta terapia, pues ahí se comienza el proceso de terapia para coordinarlo. Súper. El proceso es bien similar a nuestro proceso de evaluación también, en que puede hacerse en un día o puede hacerse en varias citas dependiendo de la necesidad de cada paciente. Claro. Pero creo que este es un puente perfecto para hablar sobre qué pueden hacer los padres, Lorena, cuando ya se ha identificado. Supongamos que vienen a la consulta, ya se hace la evaluación, ellos reciben tus resultados, los resultados de la evaluación a través de esa cita de seguimiento para ver el reporte y ya les diste todas digamos que las indicaciones o las recomendaciones a seguir. Obviamente parte de eso, si se ocupa o no se ocupa, es el tema de la terapia, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué otras actividades o recomendaciones das tú de una manera más informal para estimular el lenguaje de los niños, sea para el niño que tiene un problema identificado o para el niño que el papá está apenas mirando o tiene ese gut feeling de que puede haber algo, digamos, que está interfiriendo con el desarrollo normal del lenguaje? Sí, pues hay demasiadas cosas que pueden hacer, pero pues para propósito de la conversación les voy a hablar de 3 que le digo comúnmente a las familias. Número 1, crear rutinas en el hogar.
Los niños pequeños específicamente aprenden mucho de las rutinas. Todos Sí. los niños tienen su hora del baño, tienen su hora de merienda, tienen, ¿verdad?, esas cosas específicas, hora de leer por las noches. Así que crear esa rutina que sea consistente, y eso da buenas oportunidades para modelar lenguaje bueno. Por ejemplo, vamos a decir, son las 7, vamos a bañar a Paulina. Paulina, vente, vamos a prender el agua. Mira cómo sale el agua. Y hace ruido. Ush, así empiezas a hacerlo bien animado. Entonces, más agua y la apagas y la prendes. Entonces, al otro día, si vuelves a hacer la misma rutina y la sigues repitiendo, es probable que ella empiece a aprender esas palabras. Agua, abre, los sonidos que le estés enseñando. Ya cuando son más grandes, igual crear esa rutina de estudio, de si hay una actividad que podemos usar, alguna estrategia que te dio el patólogo, ahora es el momento, todos los días 1 hora lo aplicamos. Además de eso, hay estrategias que se pueden hacer para estimular el lenguaje de los niños. Una, cuando son más pequeños, bien común, es hablarle al niño sobre lo que está haciendo, para que así aprenda nuevas palabras. Por ejemplo, está jugando con una muñeca, un bebé, ese bebé llora, come, duerme, le puedes explicar lo que está haciendo el bebé mientras el niño o la niña lo está haciendo, y así está aprendiendo y escuchando nuevas palabras y nuevos verbos, por ejemplo. Y así puede combinar después palabras, porque no solo necesitan nombres de cosas, sino también verbos y otros tipos de palabras para poder combinar y hacer oraciones. Y otro que comúnmente tengo que orientar mucho a los padres cuando son niños más pequeños, tratar de disminuir el tiempo con aparatos electrónicos, Sí. que es bien difícil, y hay muchas herramientas buenas. No estoy diciendo quítale el iPad, ¿verdad?, para siempre, o quítale la televisión para siempre, pero hay muchos juguetes también que son apropiados para su edad, y simplemente a veces con leer el label, esto es para 3 o 4, esto es para 1 o 2, ya sabemos que es un buen juguete, que lo podemos también implementar y que le puede gustar al niño hacerlo. Muchos papás y mamás me dicen, encontré este app, esto está brutal, está 8 horas ahí pegado jugando, y quizás está apropiado para la edad, quizás está chévere y estoy segura que uno puede sacar provecho del mismo, pero si el niño está, como decimos aquí, pegado, mirando el iPad todo el día, no está teniendo esas interacciones sociales, no está teniendo intercambio de comunicación, y quizás está aprendiendo, ¿verdad? Porque no es que no aprende, pero no necesariamente es la mejor manera, o no es la mejor manera de enseñar comunicación. Sí, yo siempre le digo a los papás, el tema de los screens lo hemos hablado de un episodio que hicimos sobre eso, pero antes del año evitarlo, ¿verdad? Nosotros como neuropsicólogos recomendamos eso, pero específicamente no es, además del impacto que tiene el screen neurológicamente en el cerebro por la secreción de los neurotransmisores que se secretan. Aparte de eso, es tiempo que no está hablando. Es tan sencillo como eso. Es tiempo que no está hablando, es tiempo que no está imitando, es tiempo que no se está exponiendo. Y le aplica igualmente a los padres. Yo siempre le digo, empieza tú por no estar en el celular cuando estés con tu bebé. Porque si tú estás en el celular y tu bebé está buscándote la mirada y tú no te das cuenta, vamos a ver una reducción en ese attempt de poder buscar la mirada de mamá. Así que si yo estoy haciendo así de mentado, busco, ¿verdad?, lo que le llamamos joint attention, que es bien importante para la comunicación, y miro a mamá y luego miro el avión y luego vuelvo y miro a mamá y mi mamá está así. No O sea, tengo va a ese ser... feedback, no tengo No, exacto. ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice feedback en español? Se me está olvidando la palabra hoy en español. La retroalimentación. No reciben la retroalimentación necesaria para seguir la conversación. Y dijiste, Elena, cosas, las recomendaciones que diste me parecieron excelentes, súper importantes, y quería hacer 2 comentarios al respecto. El primero, mencionaste la rutina, que me parece que es algo que muchas veces como padres escuchamos, pero es tan difícil como que llevarlas a cabo Implementarlo, sí. por nuestra vida. Pero es súper importante mantener como esa organización en casas con los tiempos de los niños. Pero también hablaste de la lectura en las noches.
Y sabemos además, obviamente, pues parte de nuestro trabajo incluye estar súper atentos y súper al día con todo lo que tiene que ver con las investigaciones en cuanto a las prácticas que se hacen con los niños y las actividades con los niños y la lectura del padre, leerle a los niños por lo menos 30 minutos al día tiene beneficios no solamente a nivel de lenguaje verbal, sino también a nivel de lenguaje no verbal. Entonces ayuda, por ejemplo, se ha demostrado que ayuda tan poquito como 30 minutos al día leer cuentos, y sobre todo cuentos que tengan imágenes cuando son chiquitos y obviamente cuando van creciendo que ya incorporen muchas más palabras, que los ayudan con la parte del desarrollo de la lectura. Inclusive ha demostrado que tiene un beneficio en la parte académica de los niños a quienes les leyeron y quienes no, Sí, pero claro. también ayuda con la parte cognitiva, o sea, se ha demostrado que también ayuda para incrementar la atención, el enfoque, con la parte de la empatía y las relaciones sociales. Entonces la lectura es algo que me gusta siempre enfatizar. Sí. Hay veces que a lo mejor no vamos a poder leer 30 minutos, pero no tenemos el tiempo, pero si por lo menos son 10 o 15, algo, incorporar siempre la lectura dentro de nuestras habilidades, dentro de nuestras actividades con los niños. Y también hablando sobre el tema de los electrónicos, yo siempre pienso que no es tanto la actividad, sino el tiempo que dures en la actividad. O sea, cuando llevas, es como que el veneno está en la dosis. Cuando llevas Exacto. todo al extremo y entonces ya no utilizas, por ejemplo, que el niño vea, mi hija, por ejemplo, ve un programa que se llama Aprende Peque, que es desarrollado por una patóloga del habla y del lenguaje, donde no hay una caricatura sostenida, ¿no? Que sea como a través del diseño interactivo, es una persona hablando y ella ha aprendido a decir muchas palabras simplemente por escuchar se llama Isa, la protagonista. Como Miss Rachel, ¿no? Miss Rachel en español, exacto, se llama Aprende Lo voy a Peque y buscar. a mí me encanta y se la recomiendo muchísimo a los padres que siempre me preguntan, bueno, ¿y qué Sí. haces? Porque, a ver, si somos sinceros, me parece, obviamente siguiendo la recomendación de la APA recomienda que no se le puede exponer a los niños antes de 2 años sin ningún tipo de electrónico. Pero los niños Sí, viven antes de los 2 años es difícil. Está pero tú difícil, vives en un sí. contexto, inclusive Súper antes difícil. también, porque tú vives en un Sí, contexto en donde claro. Alex está poniendo música en el día, ¿verdad? Si papá y mamá están viendo televisión, ellos van a estar viendo también televisión. Ahora, Claro. el contenido que están absorbiendo o al que están siendo expuestos es algo que también tenemos que vigilar y el tiempo que están expuestos a él. Entonces, por Exacto. ejemplo, mi hija, yo la expongo en la mañana, se toma su tetero, ve a Isa le habla sobre los colores, sobre las palabras, sobre los medios de transporte, y ella aprende con ella palabras que yo Full. de repente como que, yo me quedo como que ella dónde aprendió eso. Cucú, por Sí. ejemplo. Ella aprendió a identificar a Cucú como la rana, y entonces ahora cada vez que ve algo verde, ese es Cucú. Y ahora ya le estoy enseñando a hacer el pairing, como el Sí, match de verde. está asimilando, claro. Y Pero obviamente ella dura ahí, o sea, 10 minutos, o sea, viendo a sí. eso. Y No, siempre cuando, ¿verdad? Siempre cuando esa tecnología sea interactiva, mucha gente también, FaceTime, eso está súper apropiado porque estás teniendo ese intercambio Claro, social, esa claro. interacción de Aprende Peques, que lo sí. voy a buscar tan pronto acabemos Aprende acá. Peque, sí, Lo es voy a buscar, excelente. suena buenísimo. Es excelente y siento que de verdad, o sea, como profesional, veo digamos que el efecto que ha tenido en mi hija, que no presentó ningún tipo de dificultad de lenguaje, y veo cómo la ha ayudado a potencializar su lenguaje para comunicarse. Ella se hace entender y de repente Claro. nos sorprende. También dijiste algo, Lorena, muy importante y que me parece importante también recalcar. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Y es el tipo de juguetes al que exponemos a los niños. Porque yo, por ejemplo, tengo una regla y es que me gusta comprarle juguetes a mi hija que sean funcionales. Es decir, que no dependan de un botón Sí. para que Hacer lo el niño mismo. pueda estar engaged, como, ¿sabes? Como que el niño pueda Claro. estar interesado de una manera constante en el objeto. O que tengan que, por ejemplo, prender un botón para que simplemente hable sin necesidad de que haya una acción. Porque hay unos Exacto. electrónicos que son buenos, que es como que presiona el verde y tiene que presionar el verde, presiona el amarillo, ta.
pero me gustan mucho los que muchas veces vemos descritos como juguetes Montessori, que son juguetes en donde tiene que haber una acción y no depende de un estímulo sostenido. Que creo Sí, que muchas veces ahí es donde podemos pecar como padres, y obviamente me incluyo, en que es más fácil ponerle ese tipo de Claro. juguetes para mantenerlos distraídos mientras estamos arreglando la casa, cocinando, limpiando, cambiando las sábanas, o sea, actividades normales del día a sí, día. Pero si los acostumbramos desde temprano a este tipo de juguetes, ¿no? Pasa lo mismo que con la estimulación visual. Lo que estamos haciendo es elevando el threshold de atención que ellos necesitan para poder mantenerse interesados en una actividad. Y Claro. eso obviamente no va a causar, porque sabemos que eso no es lo que causa ADHD. De repente estoy aquí haciendo un paréntesis porque hace poquito vi un comentario en redes sobre alguien que dijo que el ADHD viene de los estímulos a los que exponemos a los niños. Y en realidad no, o sea, eso no es lo que causa el ADHD, pero sí lo puede exacerbar. O sea, en un niño que ya tenga TDAH puede hacer que su funcionamiento se vuelva más difícil y que responda menos a la intervención, ¿no? Cuando ya desde pequeños hemos elevado, digamos que ese threshold al que me refería antes, que es como esa cantidad de estímulo que necesita para poder concentrarse, ¿no? O para poder estar simplemente en una actividad Claro, sí, sostenida. sí, claro, o sea, el length, el periodo de of sustaining, of Ajá, maintaining sí, attention es más largo y así correcto. se va incrementando, preparándolos para, obviamente, para mejor comunicación. Em, Te iba a preguntar, y yo creo que Pau y yo, para nosotros esto fue súper importante en nuestro adiestramiento porque veíamos y trabajábamos con niños bilingües y nuestras hijas son bilingües. ¿Qué puedes decirnos sobre el bilingüismo y el habla? Yo creo que lo más importante es qué recomendaciones, ¿verdad?, tienes para trabajar con niños bilingües o multilingües que tienen alguna dificultad o incluso el impacto del bilingüismo, ¿verdad?, en el desarrollo del habla y del lenguaje. Yo sé que esto es algo que se ha explorado, se ha estudiado, hay mitos que se han desmentido de que hay que escoger uno y ese tema todavía sale a relucir mucho con los sí. padres de mis pacientes, especialmente los de temprana edad. Y tengo que todo el tiempo proveer esa educación y darle los artículos y la investigación más adecuada y más updated porque están instruyéndose mal. Sí, pues al igual que ustedes, mi adiestramiento fue todo también con muchos pacientes bilingües, así que esto es algo que lo veía demasiado. Llegaban muchos papás que hablaban español solamente y el hijo solo hablaba inglés porque le habían dicho que no se le podía hablar porque no iba a aprender inglés. Lo más importante es que el bilingüismo abre puertas para el futuro, para trabajos, así que si saben múltiples idiomas, lo más importante es hablarle a su niño en el idioma que uno domine. Si yo estoy cogiendo ahora mismo clases de portugués y al momento que yo tenga un niño, si yo le empiezo a hablar en portugués, va a aprender un portugués bastante mal. Así que, pero yo domino, Machucado. sí, machucadito, pero yo domino el inglés y el español. Así que hablarle en esos idiomas que yo me siento cómoda y puedo proveerle buenos modelos de lenguaje. Muchas veces se puede hacer un modelo que cuando están empezando a crecer los niños, que un papá habla un idioma, el otro habla otro. Es algo que le recomiendo a veces a los papás. O se habla un idioma en la casa y se habla otro en la escuela. Esos son, ¿verdad?, modelos comunes que cuando oriento a los papás les digo, pueden hacer estas diferentes opciones. Importante que como patólogos del habla nosotros no enseñamos un idioma. No voy a venir aquí a enseñarle a hablar un segundo idioma, un tercer idioma, ¿verdad? Un patólogo da intervención cuando hay dificultad en ambos idiomas. Si viene un niño bilingüe y no dice, no sé, el sonido de la T, por ejemplo, eso no lo vamos a ver en inglés y en español, y pues ahí le damos la intervención. Si no lo dice en su segundo o tercer idioma, pues no necesariamente se le da intervención porque es que no domina ese idioma. Sí. Sí. Eso ocurre yo he tenido esa pregunta, ese comentario me surge. Sí, cuando tenía como 3 o 4 años, la pusimos en terapia del habla porque no hablaba inglés. Y yo,
Ujú. Ah, hablar Sí, español sí, pero era para qué, para aprender inglés. Y yo, estoy segura que eso Sí, no y fue. bien común en Estados Unidos particularmente que hay mucho overdiagnosis. sí. Estuvo, por ejemplo, un niño hasta los, qué sé, hasta los de 0 a 5 años en su casa y le hablaban solamente español. Entonces entra al sistema de la escuela y solamente le hablan inglés, por ejemplo. Ujú, Y de ujú, momento ese niño no está hablando, no está interactuando con sus ujú, pares, etcétera. Y de momento le hacen una evaluación del habla. Ah, si no sabe inglés, pues hay que darle terapia. Y eso, ujú. ¿verdad? No es válido porque hay un periodo de adaptación para los niños de Claro. aproximadamente 6 meses y pues hay que darle ese tiempo a los niños para que aprendan ese segundo idioma y muchas Ujú. veces chiquititos, o sea, son esponjas, lo aprenden. Sí, Claro. no sé si lo mencionaste, pero no sé si lo mencionaste, pero tú me lo has dicho, que también si hay un padre que habla un lenguaje y otro que habla otro, que el padre, que cada uno se quede con el lenguaje como que sticks to their language. Ujú. Eso, o sea, si el padre habla inglés, Sí, pues que le hable inglés al niño y que si la madre habla español, le hable en español al niño y que no exactamente. haya una mezcolanza para que haya esa flexibilidad, que es lo que yo creo que es sumamente importante con el bilingüismo, que provee eh, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de poder switch, de hacer, de moldear ese cerebro desde súper temprano, que hasta se ha visto que provee como un factor Ujú, protectivo para el diagnóstico de demencia. Las personas ujú. bilingües Sí. tienen un diagnóstico más tardío de demencia. No es que no les da, pero el onset es más tarde porque tienen esa capacidad de poder procesar de forma más flexible el lenguaje. Sí, Pau, ibas a decir algo. eso le llamamos reserva cognitiva. Y eso es uno Exacto. de los beneficios que se han encontrado con el bilingüismo y estaba esperando un momento para poder hacer el comentario de que aparte de obviamente de desmentir los mitos que tú no sabes cuántos pacientes llegan a consulta y me preguntan, o sea, ser bilingüe va a atrasar a mi hijo a adquirir el idioma inglés. ¿Será que debo de una vez enseñarle inglés y no español en la casa? No quiero que se atrase y luego no vaya a poder comunicarse con sus amigos. Y ojo, esto que voy a hablar es particularmente para Estados Unidos, pero hay que recordar que aquí en Estados Unidos hay un programa que se llama ESOL, que es Ujú. específico para niños cuyo primer idioma o cuyo idioma en casa no es el inglés, para que entren, y es un programa de transición para justo alivianar, digamos que ese enfoque académico, modificándolo y ayudándolos a que se pongan a par con sus Claro. estudiantes o classmates que son de habla Sí. inglés solamente. Pero aparte de ese beneficio de ser multilingüe, bilingüe, trilingüe, o sea, políglota, también sabemos que ayuda adicionalmente a la reserva cognitiva, como hablaba Kix, pero también al control inhibitorio, o sea, como a Sí, la sí. inhibición, ¿no? Porque los ayuda como a identificar, digamos que la información que es relevante e ignorar la información que no es relevante mientras que realizan una actividad, ¿no? Entonces los hace también ser más eficientes cuando tienen que pasar de una actividad a otra. Y Ujú. eso también se ha demostrado que es un factor de protección en cuanto a la salud Claro. cerebral, ¿no? Tienen que Eh, pausar, hay que tienen pausar. correcto. No, y pueden como ser más discreet, o sea, como que Claro, discreet en que pueden elegir qué información es importante o relevante y qué información no. Además de que exacto. también trabajan mucho con la memoria de trabajo, porque cuando tú hablas dos idiomas y los aprendes desde que estás pequeño, tú aprendes no a traducir, sino a hablar en contexto en cada uno de los idiomas. Es Ujú, decir, no es la traducción literal lo que estás ujú. aprendiendo ni usando, sino aprendes la organización del lenguaje en cada idioma que estás hablando, ¿no? Claro. Una cosa que sí me acuerdo haber estudiado cuando hice una presentación sobre el trauma craneoencefálico en niños bilingües era el hecho de que los estudios sí han demostrado que cuando tú estás expuesto a dos idiomas o más, tú tiendes a tener menos vocabulario en cada idioma porque lo hablas menos, o sea, por función Ujú. del tiempo. Es decir, una persona que solo habla inglés muy seguramente va a tener un vocabulario en inglés más extenso que el mío porque todo lo dice en inglés. Mientras que yo, como bilingüe,
paso menos tiempo hablando inglés porque hablo otro En cada idioma. uno. Entonces, tengo y no es una limitación, sino que lo hablan de manera de que es importante, además de recalcar que los niños sean bilingües, de exponerlos a más situaciones que estimulen su lenguaje y su vocabulario en Sí. ambos idiomas. Pero a lo que se refería este estudio que hicieron era más que todo hablando sobre cómo los niños pueden aprender ciertas palabras en un idioma y ciertas palabras en otras. O sea, Ajá. porque no las usan tanto. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy más en mi casa y en mi casa utilizo palabras para hablar sobre la cocina, porque yo no cocino en el colegio, yo pueda que tenga un acceso más rápido a un vocabulario relacionado con la A cocina. ese, Yo estoy claro. expuesta a ese vocabulario. Sí. Ajá. Sí, iba a preguntar eso, que yo creo que en niños la suma del vocabulario en ambos lenguajes puede ser comparable al del monolingüe, ¿no? Sí, y muchas veces vienen y dicen cat y dicen gato y ya ahí tenemos dos palabras. Así Ajá, que exacto. sí, es como cumulativo. En inglés. Sí, es darle la oportunidad de practicar ambos en diferentes contextos, vamos, para Correcto. que salga, para que lo pueda Exactamente. retrieve más rápido. Sí, correcto. Y es eso, es el acceso al vocabulario o el exposure que tienen, no que Claro. tengan menos palabras con los idiomas o que tengan un directorio de menos palabras combinado o un eso Sí, se llama como no es POE. la No es inteligencia cumulativo. cristalizada. Sí, no. Es más el uso de las palabras a lo que se Claro, refiere. claro. Sí, Y exacto, la yo aplicación. lo veo en mí. Yo hay palabras que estoy hablando en español y no sé cómo decir en español y las digo en inglés. O sea, y Uf, viceversa también. Hay palabras en inglés, en español que no sé, que a veces digo como, ¿cómo se dice eso en inglés? No me acuerdo. Y me un toca como que, disparate, sí, yo digo seguramente disparate la y hay escuché cuando veces, estaba no sé, en noveno, pero claro, pero como que nunca más la utilicé porque no la uso en inglés. claro, Sí, claro, claro. Sí, que está ahí, pero accederla está leerla es complicado. más difícil. Y eso te limita conversacionalmente. Y por eso es Claro. que cuando estamos evaluando, por lo menos aquí, lo que nosotros seguimos siempre es, cuando estamos identificando el lenguaje dominante, siempre vemos cuánto tiempo ha estado el niño expuesto en el periodo Mm. preescolar al inglés versus el español y si ha recibido, por ejemplo, escolaridad en inglés versus español. Aquí se da de todo. Aquí tienes los niños que están en casa con abuelita hasta los 4 y luego entran a preescolar. Como también se da el niño que llegó de otro país y estuvo desde preescolar en inglés todo el tiempo, aunque haya vivido en un Sí, país de habla claro. hispana. O como el niño que lo metieron a los 2 años y de una vez hablaba inglés en el colegio, español en la Y casa. arranca, sí, Exacto. Entonces, eso sí. también cambia, digamos, que la orientación en que administramos las pruebas para determinar el proficiency, porque yo estoy segura que ese niño que desde los 2 años está aprendiendo contenido académico va a ser más proficient en inglés al decirme los números, las letras, los colores. Hay un lenguaje de proficiencia académica, no es el mismo. O sea, yo Correcto. siempre, y aquí en Puerto Rico, Lore, nosotros vemos eso mucho, que el lenguaje académico cuando van a los colegios americanos es inglés. En O sea, inglés. no pueden entrar aquí y yo puedo pretender entonces hacerle una evaluación Sí, en español, inglés. porque el retrieval va a ser más Sí. fluido en inglés, porque lo aprendió en inglés, específicamente los conceptos matemáticos. O sea, porque la comprensión de lectura sí hay un componente, pero si tú aprendiste a leer inglés y español, pues entonces yo puedo más o menos ajustar. Pero lo que es matemática, lo que es incluso la fonología a la hora de escribir, ¿verdad? Esa decodificación Sí. es sumamente importante. Y por eso el tema del bilingüismo es tan controversial, porque para nosotros, que somos evaluadoras las tres, tenemos que asegurarnos evaluar en el idioma correcto. Correcto. Y no todos los niños llenan el mismo criterio, o sea, No, no se exacto. puede evaluar a todos los niños de la misma manera. Dijiste, Kix, algo relacionado con la evaluación psicoacadémica y qué idioma utilizar. Y realmente, si uno sabe que el niño va a entrar a una instrucción académica en inglés, por ejemplo, y hay alguna sospecha de que hay un posible trastorno de aprendizaje, hay que primero ver en qué idioma el niño aprendió el contenido académico. Sí. Claro, Para identificar totalmente. si en ese idioma hay un problema. Porque si, por ejemplo, yo sé que el niño aprendió a sumar, a restar, a multiplicar y tiene 9 años, acaba de mudarse de, no sé, de Colombia, de Venezuela, y yo le hago la evaluación en español, en su idioma materno, y el niño ahí me puntea por debajo, eso quiere decir que Ya, hay un claro. trastorno de aprendizaje. Claro, Que no totalmente. tiene nada que ver con el bilingüismo, ni tiene nada que ver con Sí, el sí, sí, sí.
de adaptación. Sí, no. Pero Es que varía del historial y aquí hay niños que cambian de un colegio solamente monolingüe o primordialmente en español a sí. un colegio americano. Lore, entonces para terminar y concluir, yo sé que a los padres a mí me encanta y cuando me salen en Instagram soy la primera que doy clic. ¿Cuáles son algunos mitos comunes que te gustaría desmentir sobre el desarrollo del habla y del lenguaje? Sí, aquí llegan muchos padres y madres con niños que han tenido ese gut feeling desde que son chiquititos, sus bebés, y dicen, no, voy a esperar, voy a ver que sea un poquito más maduro, a ver si aprende solo, ya mismo va a la escuela, está chiquitito. Y es súper importante saber que la intervención temprana es lo más importante para poder ayudar a sus hijos. Y nada, o sea, si llegan a los 2 años, 2 y medio, no importa, lo importante es que llegaste. Pero si tienes ese gut feeling inicial, ay, mi niño no me estaba imitando, no empezó a balbucear a los 3 o 4 meses, empezó a los 9. Pues ya eso te da como una alerta de que hay que buscar esa intervención temprana. Y pues la gente alrededor dice, es chiquito, va a hablar, vamos a hacer ese approach de wait and see. Lo oigo un montón. O está vago, o es que son muchos lenguajes a la vez. Sí, todo eso lo escucho, pero si tienes ese gut feeling, aquí como que hay algo que no va bien, evaluar y descartar. O sea, si nada te va a traer paz mental, si que haga la evaluación y como ya les dije, aquí vienen los niños, la pasan súper bien, jugamos, así que no van a salir traumados de aquí porque lo que tenemos es juguetes cuando son tan chiquitos. No sé si hay otro mito que queramos desmentir, Pau, tú qué piensas. Yo creo que a mí en la maternidad me tomó, y yo creo que el tema del bilingüalismo fue uno de los que ya yo lo sabía, pero tuve que corregir a mitad de mi familia, diciendo no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, no está hablando, punto. Sí. O sea, no está hablando, punto, necesita terapia. Exacto, correcto. Sí. Y también, yo creo que también podemos hablar sobre la diferencia entre un retraso y un trastorno. Claro. O sea, lo que en inglés llamamos deficit versus, a delay, ¿no? Y es que mientras el niño tenga la habilidad, puede tardarse un poco más, ¿no? Y simplemente hay que estar alerta, pero es cuando ya presenta ese déficit como tal, de que ya es una diferencia más marcada, más significativa, en donde es súper importante que los papás, ya vayan y realmente busquen esa intervención, ¿no? Primero entrando por la evaluación y obviamente después por la intervención como terapia. Creo que muchas veces hoy en día, por el contexto social de hoy, hay tanta información en redes, tanta información en internet, muchas veces personas que no creen o no confían tanto en la ciencia, en los avances, en las investigaciones, y que muchas veces pueden dar información a padres desesperados buscando información en internet, sin el conocimiento, sin las bases científicas, ¿no? Y la evidencia científica para realmente como que dar una recomendación válida. Y muchas veces termina como que llevando a los papás a esperar más de lo que deben, bajo la premisa de que cada niño se desarrolla a su tiempo. Es cierto, cada niño tiene un ritmo, sin embargo, hay unos parámetros que ya hemos identificado después de evaluar a miles y cientos de niños de las mismas edades que nos indican cuando hay un retraso versus un trastorno, ¿no? Y es cuando ya hay esa discrepancia en tiempo y en habilidad que debemos permitir que nuestros personal de la salud, de confianza, patólogos del habla y del lenguaje, neuropsicólogos a nuestro alrededor, nos guíen y acceder a estos profesionales que están ahí precisamente para ayudarnos, ¿no? A identificar cuando hay... Y yo también pienso que muchas veces vemos los trastornos del neurodesarrollo, en especial del habla, como desde una connotación negativa. Es como quitar el mito, es como tratar de erradicar esos mitos sobre la diferencia entre el lenguaje y las habilidades cognitivas, por ejemplo. O sea, un trastorno del lenguaje no tiene nada que ver con la capacidad de mi hijo de ser inteligente, de ser productivo, de ser profesional. Claro. Muchas veces siento que se asocia
tanto el trastorno por déficit de atención como hiperactividad, como el del habla, como problemas sensoriales, como problemas de comunicación, inclusive hasta no verbal y pragmática, con una dificultad mucho más severa y pervasiva a nivel intelectual. Entonces, creo que uno de los mitos también a trabajar o con los padres o que queremos desmentir es que muchos niños tienen dificultades con el lenguaje y que eso no tiene absolutamente nada que ver de manera Con directa su con la capacidad cognitiva. Sí. cognitiva. Sí. Sí. Sí, de acuerdo. Dificultades de comunicación no significa falta de inteligencia, eso siempre lo digo. De Sí, acuerdo. totalmente, 100%. De acuerdo. Y el tema del rezago versus el trastorno, o sea, hay niños que they catch up. Eso, Sí, hay exacto. veces, hay unos que pues se les toma arrancar y con la intervención temprana compensan de manera neurofisiológica y de manera externa. O sea, esto ocurre, el cerebro se va desarrollando y cuando están tan temprano está súper maleable y es el momento Sí. de intervenir. Además de que están fresh para recibir todas Es lo que esas hablamos de estrategias. las ventanas de neuroplasticidad y de aprendizaje a nivel cerebral. Y también siento que es importante recalcar la importancia que tienen los contextos y los estímulos a los que exponemos a los niños, porque muchas veces también yo personalmente como clínica me he retraído de dar un diagnóstico cuando siento que no, el niño no ha estado lo suficientemente expuesto. Claro, no se le ha dado la oportunidad. Sí. Entonces, si no tienes esas oportunidades, siento que también pasa mucho en el habla, ¿no? Evaluar, digamos, que nuestro entorno y ver cómo podemos aumentar ese estímulo en nuestro entorno inmediato, en nuestro contexto inmediato. Sí, no, Pero claro bueno, que sí. Esto es un tema que podríamos quedarnos aquí hablando horas y Sí. horas y horas. Sí, y está el tema de la tartamudez, el tema de la neurorehabilitación, las afasias, o sea, hay tanto que hablar. Maybe hacemos parte 2. Sí, me avisan, me gusta. Total. Pero bueno, Lorena, queremos darte las gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy, por compartir tu conocimiento además con nuestra audiencia. Sabemos que es un tema muy importante y que muchos padres están constantemente preocupados, sobre todo por cómo esto puede afectar obviamente el desarrollo de sus hijos. Así que te agradecemos muchísimo todas las recomendaciones, los tips y obviamente tu conocimiento en general. Y bueno, a nuestra audiencia queremos darle las gracias de nuevo por su sintonía y estén pendientes de nuestro próximo episodio. Y esto fue A Cerebrito. Quitao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.